Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el resumen del capítulo 2 de la segunda temporada del anime de Hanako-kun, donde llegamos al final del arco de los guardianes del reloj. Miradlo hasta el final, ¿eh? En el capítulo anterior vimos cómo Hanako atacaba a Aoi con la intención de hacer salir al misterio número 1, que resultó ser Akane, el celoso. Akane tiene el poder de parar el tiempo, lo que utiliza para bloquear el ataque de Hanako y proteger a Aoi. A causa de este ataque, Akane se enfada con Hanako, llegando a querer pegarle. Nene interviene para evitar la pelea, pero el ataque congelado de Hanako finalmente cae, alertando a la gente del colegio. Ante esto deciden huir, dejando a Aoi descansando en una cama, mientras Nene le echa la bronca a Hanako por haberse pasado con el golpe. En ese instante, Hanako revela que él ya sabía que Akane era un espectro, desde que este logró expulsarlo del cuerpo de Nene con un simple golpe. Por otro lado, Nene está impresionada al descubrir todo esto. Es entonces cuando Akane nos revela su origen como misterio. Este nos cuenta que fue engañado por los otros dos misterio número 1, ya que ellos pusieron en peligro a Aoi para obligarle a pedir un deseo que le diera poder para salvarla. Pero a cambio debía convertirse en un misterio durante 6 años. Más tarde, Akane descubrió que los incidentes que lo llevaron a pedir ese deseo habían sido culpa de ellos dos. Este comenta que su poder es controlar el tiempo presente, y aunque tiene la capacidad para parar el tiempo, este solo puede hacerlo durante 5 minutos. Tras contar su historia, Akane desafía a Hanako, preguntándole qué quiere de él, lanzándole algunas indirectas. De repente, un fuerte ruido en la escuela revela que alguien ha convertido a los estudiantes en abuelos. Ante esto, Akane ya sabe quién es el culpable de todo esto, una niña pequeña llamada Mirai, quien es la guardiana del reloj, que controla el futuro. Entonces Hanako reprocha a Akane que toda esta situación sea culpa de los guardianes del reloj, en concreto de Mirai, quien tiene el poder de adelantar el tiempo de todo lo que toca. Esta se suponía que estaba sellada, poniéndole unos guantes para que ésta no tocara nada, pero se ve que ésta logró liberarse y escapar. Finalmente, Aoi acepta echarle una mano a Hanako para que todos puedan detenerla, aunque este aclara que detesta a los espectros y no entiende cómo Nene puede ser amiga de uno. Nene defiende a Hanako afirmando que este es un espectro bueno, pero este insiste en que no lo es, ya que mató a una persona. Aquí descubrimos un detalle importante de la historia. Hanako mató a su casa, su hermanito pequeño, lo que lo condenó a convertirse en misterio. A pesar de sus diferencias, dejan esto de lado para poder capturar a Mirai. Estos lo intentan varias veces, pero fallan, ya que esta es muy rápida. Pero al poco tiempo se dan cuenta de que ella tiene una pequeña debilidad, que es muy glotona, y se distrae cuando está comiendo dulces, ya que la ven por la escuela comiendo chucherías de una manera muy despreocupada. Así que estos se lanzan a por ella para poder atraparla, tristemente sin éxito, aunque parece que Kou sí que la ha atrapado, pero no. Esta se escapa de él y con sus poderes lo transforma en un papucho. Al ver esto, Nene se va corriendo buscando a Mirai, para que ésta la toque y la transforme en una chica sexy. Sin embargo, cuando Mirai toca a Nene, se revela una verdad impactante. Mirai no puede adelantar el tiempo de vida de Nene, ya que le queda muy poco. Entonces Hanako explica que siempre lo supo, ya que solo pueden invocarle personas que están al borde de la muerte o que tienen un gran poder espiritual, y Nene no tiene poder espiritual. En ese instante aparece Kako, el último guardián que faltaba,
el guardián del pasado, que devuelve a Kou su juventud. Kako tiene la capacidad de revertir el tiempo y puede solucionar todo lo ocurrido. Sin embargo, Kou y Hanako discuten porque no lograron evitar que Mirai tocara a Nene y le revelara tal destino. Kou, furioso, acusa a Hanako de ser indiferente ante el destino de Nene, por no echarle una mano a superarlo. Pero entonces Hanako le explica que desde el primer día este ha intentado que ella disfrute al máximo el poco tiempo que le queda, ya que este no puede arreglar su problema. Después de esta pequeña batalla, Kako está a punto de volver atrás en el tiempo y Hanako comenta que después de eso nadie recordará lo que ha pasado. Aunque Kou no está de acuerdo con esto y quiere salvar a Nene. Por eso Akane le comenta que le echará una mano para que éste no olvide y luche por lograr la vida de Nene. Gracias a Kako todo esto vuelve a la normalidad, pero las palabras de Kou han calado en Hanako, quien a partir de ahora querrá salvar la vida de Nene a toda costa. Dando paso a los siguientes arcos, donde Hanako intenta que Nene pueda vivir para siempre, sacrificando la vida de otras personas, pero esto ya lo veremos en los próximos capítulos. Sinceramente me está gustando cómo están adaptando la segunda temporada, ahora a esperar a ver cómo animan el arco de ensueño. Tranquilos, que no os haré spoiler, solo os diré que es un arco muy tranquilo y bonito, donde Nene disfruta mucho y no tiene ningún problema con ningún espíritu, guiño guiño. Eso sí, es un arco bastante largo, esperemos que no metan ningún capítulo de relleno, como el capítulo del Moque de la Muerte, para que no nos dejen con el arco a la mitad y con ganas de más. Y nada gente, hasta aquí el resumen. Espero que os haya gustado muchísimo, lo compartáis y os suscribáis, además de entrar al Discord del canal. Por cierto, si queréis un saludo en el canal, dejádmelo en los comentarios. Y ahora sí que sí, me voy. Chao, chao.